por darnos esta mañana donde podemos venir a tu casa, a esta iglesia. Y gracias por cada uno de los hermanos que te has traído a este lugar. Te rogamos, Dios, que tú sigas hablando a nuestras vidas, que sigas motivándonos a través de tu palabra, a través de la predicación. Usa, Dios, por favor, tu mensaje. Sabemos que tú siempre lo vas a usar y ayúdanos también a nosotros a no ser distraídos por cualquier otra cosa. Dios, ayúdanos a centrarnos en el mensaje de esta mañana. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el título de este mensaje es Un discípulo en construcción. Un discípulo en construcción. Y esta es la historia de el primer africano convertido al evangelio. El primer hombre de África que la Biblia, el libro de Hechos, registra que fue salvo. Y esto es importante. Es importante porque en esta región de África hubo en la iglesia primitiva, en los primeros años, algunos hombres teólogos muy importantes. Y la historia registra por lo menos a tres: a Cipriano, Tertuliano y Agustín. Estos tres hombres eran de África. Y pensando cómo Lucas relata esta historia de la conversión de este hombre africano que sin duda pudo tener importancia, pudo haber sido el medio por el cual el evangelio llegó a más personas, incluidos estos grandes teólogos. Pero hermanos, vemos en esta historia cómo también se cumple la palabra de Jesucristo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y veíamos en los primeros 7 capítulos cómo todo se centra en Jerusalén, pero luego en Judea. Y Lucas nos habla cómo los creyentes fueron esparcidos debido a la persecución y fueron a Judea. Pero no enfoca tanto el evangelismo en Judea, sino enfoca el evangelismo en Samaria. La semana pasada veíamos esta historia de Felipe yendo a la región de Samaria y después un gran avivamiento, tanto que tienen que llamar a Pedro y a Juan para que vengan, sigan enseñando, y el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos. Pero también es el Espíritu Santo el que usa a Felipe. Y Lucas relata cómo Felipe tiene este encuentro con el hombre africano, un etíope. Y podemos ver claramente cómo poco a poco se está llegando ya con el evangelio hasta lo último de la tierra, el norte de África. El evangelio está siendo esparcido. Hermanos, en esta mañana vamos a ver solo 2 puntos en esta historia. En primer lugar, la preparación que Dios usó, la preparación de este prospecto a discípulo, y en segundo lugar, la conversión del discípulo. Pero hubo varias cosas en la vida de este hombre que fueron una preparación de Dios para hacerlo un verdadero discípulo, un seguidor de Cristo. Comienza el pasaje, el versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Comienza Lucas dándonos esta narración y lo primero que nos dice después de hablar de este avivamiento en Samaria y con los samaritanos, nos habla de un ángel del Señor. Así que en primer lugar vemos el mensajero, un mensajero del Señor, un ángel del Señor. Ahora recuerda que lo último que Lucas dice en el libro de Hechos acerca de los ángeles fue ese encuentro en la ascensión, cuando Jesús iba ascendiendo.
Y todos los discípulos están viendo el cielo, viendo cómo Jesús está ascendiendo, hasta que una nube lo cubre totalmente y desaparece de la vista de los discípulos, pero ellos siguen mirando el cielo. Están tan asombrados por lo que acaban de ver. Un hombre que es el Mesías, el Hijo de Dios, ascendiendo corporalmente hasta los cielos. Y entonces los ángeles aparecen y le dicen: varones galileos, ¿qué están viendo? Entonces Lucas nos habla acerca de esta existencia de ángeles y manifestación angelical en la ascensión. Varones galileos, ¿qué están viendo? Ese mismo Jesús que ustedes ven irse, él mismo vendrá. Y Lucas menciona que son estos dos ángeles los que motivan a los discípulos, porque ellos sin duda estaban desanimados. Había una mezcla de tristeza, dolor, agonía por saber que este Jesús se estaba yendo. El hombre, el Mesías en el que habían depositado su confianza, su fe total, ya no estaría con ellos. Pero Dios envía a estos dos ángeles a ministrar y a fortalecer la fe de sus discípulos. Sigan confiando, sigan creyendo. Este mismo Jesús un día regresará. Y entonces Lucas habla nuevamente de manifestaciones angelicales. Nos dice el versículo 26 que un ángel del Señor se le apareció y habló a Felipe. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe. Y sabemos que esta historia será una historia interesante. Porque ¿a quién no le gustaría ver ángeles? Sí, y es interesante que todo mundo, e incluso las personas no cristianas, les encanta hablar de los ángeles. ¿Sí? Hablan acerca de los ángeles de la guarda. ¿Sí? Y dicen, bueno, yo tengo ángeles que me cuidan. Les encanta hablar de ángeles. Les encanta pensar que son cuidados, que son protegidos por estos seres angelicales. Y sin duda, es algo bastante emocionante para muchas personas hablar de ángeles. Pero no hablan de los demonios. Así como los ángeles existen, los demonios también existen. Y así como las personas hablan mucho acerca de ángeles y ángeles que supuestamente los están protegiendo, también deberían pensar en demonios. Demonios que los están alejando de Dios. Demonios que los mantienen sumidos en vicios. Pero el mundo secular, las personas sin Cristo, les encanta hablar de ángeles. Y creo que la iglesia, nosotros a veces no enfatizamos mucho, no enfatizamos lo suficiente hablando acerca de ángeles. Pero hermanos, la Biblia habla de ángeles. Los ángeles son reales. Los demonios también son reales, pero el pasaje nos dice que un ángel se le apareció a Felipe. ¿Alguna vez has visto algún ángel? ¿Alguien aquí ha visto algún ángel? Sería interesante, ¿verdad? Si alguien levantara la mano y diga, yo sí he visto un ángel. Seguramente hemos visto ángeles, pero no los hemos identificado como ángeles. Es muy posible. Es muy posible que hayamos visto ángeles sin darnos cuenta. Es lo que dice el autor de Hebreos. Así que es un mandato, ¿verdad? A hospedar, y dice, porque algunos sin darse cuenta hospedaron ángeles. Ni siquiera pensabas, ni siquiera te imaginabas que estas personas fueran ángeles. Tú los veías como hombres ordinarios, como personas ordinarias, pero el autor de Hebreos dice, eran ángeles. Eran ángeles. Y qué interesante es. Ahora yo recuerdo por lo menos 2 ocasiones, o sea, nunca he visto ángeles, ¿verdad? Pero he escuchado. La primera persona que me compartió algo bastante interesante fue
hermano Gabriel. El hermano Gabriel estaba ya pues enfermo, el hermano, y un día decidimos todos los varones irlo a visitar. Y el hermano no nos decía, pero después al siguiente día me llamó y me decía que se sentía un poco mal ese día el hermano. Pero él quería recibirnos, entonces no nos dijo que se sentía un poco mal. Nosotros fuimos, estuvimos con él, cantamos, al hermano le gustaba cantar. Y le gustaba también escuchar al pueblo cantar, a las personas cantar, escuchar cantar a los creyentes. Estuvimos con él en la noche, en la tarde-noche, como a las 9:30, regresamos. Y el hermano al siguiente día me llama. Y él me llamaba bastante apenado, bastante preocupado y me decía, hermano, discúlpeme, no me di cuenta la hora. Y yo le decía, hermano, pero ¿de qué me está hablando? Y me decía, es que ustedes se la pasaron aquí toda la noche y toda la madrugada y todavía la mañana cantando. Yo los veía que estaban cantando, veía personas y yo les dije, hermanos, discúlpenme, me duele mucho la espalda, ya no puedo seguir sentado, me tengo que acostar, pero si pueden, sigan cantando. Y el hermano decía cómo él se acostó y seguíamos cantando. Bueno, él pensaba que éramos nosotros los que estábamos cantando. Y decía, hasta que vi los rayos del sol y dije, todavía es ya de mañana, se nos fue toda la noche, toda la madrugada. Y los hermanos siguen aquí cantando. Y yo le decía, hermano, pues no éramos nosotros los que estábamos cantando, nosotros regresamos como a las 9:30. Y hermano, yo creo que podríamos muy fácilmente confundir y pensar o minimizar, ¿verdad? Bueno, hay cierta explicación para esto, posiblemente algún sueño, estaba delirando, pero sabes, los ángeles son enviados para ministrar a los creyentes, para fortalecernos. Y recuerdas aún cómo el Señor Jesucristo estuvo en el huerto del Getsemaní y él estaba profundamente afligido, y también los evangelistas dicen que luego Dios envió ángeles quienes ministraban, que fortalecían al Señor Jesucristo. Así que es posible. Hermanos, Dios puede usar ángeles para ministrar a los creyentes. Dios puede hacer lo que sea. Dios puede hacer lo que sea. Dios puede enviar a ángeles para darte un mensaje especial. Él lo puede hacer. Hermanos, no somos pentecostales, pero Dios puede hacerlo. Dios puede hacer lo que sea. Dios puede usar los medios que Él quiera para darnos a conocer su mensaje. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Pero aquí hay algo terrible. Hay algo triste aquí en esto. Que muchas personas creen, bueno, si viera un ángel del cielo, entonces me convertiría. Si un ángel se me apareciera y me dijera que hiciera algo, que me fuera a servir a tal lugar como misionero o que predicara, entonces sin duda lo haría. Pero yo quiero ese tipo de revelación, una revelación especial, una revelación angelical, una revelación sublime. Y este era el problema que tenían los judíos. Ahí en el libro de Hebreos también menciona cómo había una reverencia, había un culto hacia los ángeles por encima de Cristo. Por eso el autor dice que Jesús es mayor que los ángeles. De alguna forma empezaron a adorar a los ángeles porque creían que eran seres superiores, porque estuvieron en el Sinaí, en el monte Sinaí, cuando la ley fue dada, y pronto hubo una adoración hacia los ángeles. Hermanos, nosotros tenemos que entender que los ángeles solo son mensajeros
de Dios. Si Dios puede usar ángeles para compartir el mensaje, sí, Dios lo puede hacer si Él quiere. Pero aún si no hay ángeles con un mensaje de Dios, y si no hay esta clase de revelaciones sobrenaturales, nosotros tenemos algo más importante que cualquier otra revelación, y es la palabra de Dios. Así que no entiendo cómo muchas personas podrían decir, no, si yo veo un ángel, yo sin duda obedecería. Pero tienen la palabra de Dios y no la quieren obedecer, no la quieren acatar. Me recuerda mucho a lo que pedía en esta parábola de el hombre rico y Lázaro, ¿verdad? Este hombre pobre que murieron, fueron enterrados, fueron a diferentes lugares. Y al último se encuentra el hombre rico sufriendo y le rogaba a Abraham, le rogaba que enviara a Lázaro, hablarle a sus hermanos del evangelio para que se convirtieran y que no estén en un lugar donde él está. ¿Y qué es lo que responde Lázaro? Tienen a los profetas, tienen la palabra. Que escuchen la palabra, que crean de la palabra, porque las personas tienen un corazón tan duro que aún personas resucitando de los muertos seguirían sin creer, como pasó con Jesucristo. No creían en Jesucristo. Y muchas personas siguen sin creer en Jesucristo. Así que está por demás, hermanos, pensar que una revelación de ángeles es superior a la revelación que tenemos en la palabra. Tenemos esta palabra profética que es más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. Y hermanos, Dios no tiene límites cuando se trata de cumplir sus propósitos, de cumplir sus planes. Dios puede usar incluso sueños, visiones. Y es interesante cómo en el mundo islámico, muchas partes del Medio Oriente, hay un cierto avivamiento. Hay personas que están dejando el Islam, se están convirtiendo a Cristo. ¿Y sabes cuál es la forma o qué es lo que ellos, recuerda, son lugares, son países cerrados al Evangelio, no pueden tener acceso a la Biblia? Y muchas personas que antes creían en el Islam, salen del Islam. Y hay esto en común, que tienen sueños, donde se les aparece un hombre llamado Jesús, el Mesías. Y ellos creen en Jesús a través de esos sueños. ¿Dios lo puede hacer? Claro que Dios lo puede hacer. Ahora tenemos que toda profecía filtrarla por la palabra de Dios. Esto es lo importante, hermanos, que lo que creemos, lo que vemos, las otras manifestaciones o revelaciones tienen que estar en acorde a la palabra de Dios. ¿A quién es Jesús realmente? Pero claro que Dios puede usar cualquier medio, cualquier método para hablar a personas. Y vemos entonces que Dios envía un mensajero. Dios envía a este ángel, dice que es un ángel del Señor. Él lo envía a Felipe y él tiene un mensaje. La segunda cosa es un mandato. Y este es el mandato. Nota lo que dice, diciendo, levántate y ve al sur, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y luego dice, el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Esto es bastante extraño, ¿no?
Bastante extraño. Un ángel es enviado a Felipe. ¿Cómo nos gustaría tener más detalles? ¿Cómo nos gustaría a nosotros entender o discernir? Ok, bueno, le dijo esto, pero además la conversación continúa. Nos encantaría tener más detalles sobre esta revelación y sobre este mandato. Pero lo que tenemos aquí es algo tan sencillo, tan simple. Simplemente el ángel se le aparece y le dice, ve por este camino, ve, es un lugar desierto, pero ve. No hay muchos detalles, hermano. No hay un plan determinado. ¿Sí? No, al parecer no hay una estrategia bien formulada. Simplemente un mandato. Ve al desierto. Ve por este camino. Ve al desierto, Felipe. Y Felipe va. Eso es obediencia. Eso es fe, hermanos. Felipe va y Felipe cumple el mandato de Dios a través de este ángel. Él cumple inmediatamente. Él obedece sin poner excusas ni poner pretextos. Porque esto es vivir por fe. Ahora, ¿cuántos de nosotros no creeríamos que tal vez Felipe no debería salir de Samaria? Nosotros podríamos pensar, no, pero es que en este momento es el avivamiento en Samaria. Lo que deberían hacer estos hermanos es pedirle a Felipe que sea el pastor de la iglesia en Samaria, ¿no es así? Pensaríamos nosotros eso. Es que Felipe tiene que quedarse más tiempo. Felipe quizá lo que tiene que hacer es quedarse más tiempo a ministrarlos, a discipularlos. Él necesita pasar más tiempo en este lugar. Es un lugar fértil, es un lugar bastante importante. Es un lugar donde podría Felipe tener más influencia. Pero Dios dice no. Dios le dice a Felipe, ve al desierto. Ve al desierto. Y como dice el canto, si al desierto quiere Jesús que vaya yo, el coro dice, yo iré. Yo iré. Yo obedeceré la voz de mi Señor. Hermanos, si suena bastante fácil o sencillo hacer esto, pero quiero decir que es realmente difícil. Y es difícil en muchos sentidos. Es difícil porque Felipe perdería toda comodidad. Felipe podría pensar, bueno, pero es que yo soy uno de los 7 diáconos. Es que Dios me llamó para iniciar este avivamiento. ¿Cómo voy a dejar este avivamiento que yo inicié? Pero hermanos, Felipe entiende que el poder de transformar corazones no viene de hombres, sino de Dios. Y Felipe entiende que él es solo una herramienta. Él es solo un siervo. El único capaz de cambiar los corazones es Él. Y a Él le debemos toda nuestra lealtad. Tenemos que obedecer a Jesús. Así que Él obedeció. Él no discutió. Él no reclamó. Y quiero decirte, hermano, quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo reaccionas tú cuando Dios cambia tus planes? Yo no sé, pero posiblemente
Felipe se veía en Samaria por mucho tiempo. Después de todo, mira, él había sido un diácono. Y su ministerio había sido muy distinto a este ministerio de un evangelista. Él simplemente estuvo repartiendo comida algún tiempo en Jerusalén. Y después Dios lo usa para iniciar un avivamiento en Samaria. Así que, ¿cómo respondes tú a ese cambio de dirección que Dios te está dando? ¿Cómo reaccionas tú, hermano? Cuando tus planes son unos y de pronto Dios dice, despídete de tus planes. Yo no quiero que continúes aquí. Yo no quiero que sigas haciendo esto, pensando esto, planeando esto. Yo quiero que tú hagas esto. Algo no solo opuesto a lo que tú esperabas, sino humanamente algo quizá delante de tus ojos de menor importancia a lo que tú habías planeado. Estoy seguro que Felipe no luchó, no dudó, sino que él obedeció inmediatamente. Que recuerda, no hay muchos detalles aquí. El ángel no tiene un plan detallado que darle a Felipe. Él simplemente le dice, Dios quiere que tú vayas al desierto. Y lo siguiente que leemos es que Felipe fue. Felipe obedeció a Dios inmediatamente, sin excusas ni pretextos. Él obedeció. Esto, hermanos, es vivir por fe. ¿Y cuánto nosotros necesitamos vivir por fe? Nos encanta hacer planes. Nos encanta tener, a veces hasta cada día, ¿verdad? Detallado, planes. Usamos mucho, ¿verdad? Estos recordatorios, qué es lo que tengo que hacer, qué más tengo que hacer. Y vivimos con horarios definidos para cada cosa y cada hora lo que debemos de hacer, hermanos. A veces Dios va a cambiar nuestros planes. A veces Dios tendrá que modificar nuestros horarios. Pero Él quiere usarnos a nosotros. Él quiere que nosotros respondamos con obediencia y con fe. Recordando que si nos sometemos a su plan, Él nos mostrará su bendición. Pero hermanos, de igual manera, ¿cuántas veces nosotros cambiamos los planes que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros posponemos lo divino, lo espiritual, y ponemos en primer lugar mis planes, mis proyectos, lo que yo quiero, mis caminos? Así que vemos el mensajero de Dios, un ángel, y vemos este mandato. Felipe, ve, levántate y ve a este camino que es desierto. Y Felipe fue. Felipe obedeció a Dios. Pero en tercer lugar, también nos damos cuenta que aparece un nuevo protagonista en esta historia, que es corta. Hay un tercer personaje. Ya vimos al ángel de Dios. Ya vimos a Felipe también, pero el tercer personaje en la historia es el etíope, un mayordomo. En tercer lugar, un mayordomo, versículo 27. Y sucedió que un etíope, eunuco, que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Ahora, Candace no es el nombre real. Candace es el título que se le da. Es como decir el faraón. El faraón no era el nombre, el faraón era el título para los reyes, para la dinastía. De igual manera, los etíopes tenían toda esta dinastía que gobernaban, que eran las reinas madres, y todas recibían el título de Candace.
la reina de los etíopes. Pero vemos este personaje, un funcionario, y nos dice cuál era el trabajo de este funcionario que estaba dentro de la corte real, dentro del gabinete, podríamos llamarlo, en el país de Etiopía. El cual estaba, versículo 27, la última parte, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Así que era el tesorero de la reina. El tesorero. Era el hombre más importante, más inteligente que había en el reino. El que estaba administrando la riqueza, no solamente de la reina, de los reyes, sino de toda la nación. Qué influyente era este hombre. Y podríamos pensar, ¿cómo mejoraría mi vida si tan solo tuviera más dinero? ¿Lo has pensado? ¿Cómo mejoraría tu vida si tuvieras más dinero, si tuvieras más recursos? Si fueras una persona más rica, si fueras un millonario o un multimillonario. ¿Has pensado cómo sería tu vida? Yo estoy seguro que a lo mejor alguna vez lo has pensado, te ha pasado por la mente, ¿verdad? Y pensamos, bueno, sería una persona muy dadivosa. Sería una persona que haría tantas cosas. Bueno, sería una persona tan feliz. Y puedes ver a muchos hombres llenos de riquezas, pero están emocionalmente vacíos. Porque la felicidad del hombre no proviene de los bienes que posee. La felicidad no proviene de los bienes, del dinero que tú puedas obtener. Y para nosotros es como algo bastante importante. Hacemos todo lo posible por tener más dinero, más recursos, tener más influencia, más poder. Aquí hay un hombre con influencia, con poder, con recursos, con una posición sin duda envidiable. Pero nos dice, ¿qué es lo que está buscando este hombre? ¿Qué es lo que está buscando? Dice la última parte del versículo 27, y había venido a Jerusalén para adorar. Para adorar. Y ahora esta es como el debate. Este es el centro de la polémica respecto a este hombre etíope. ¿Él es un hombre salvo o inconverso? ¿Él es parte del pueblo de Israel o no es parte del pueblo de Israel? ¿Acaso él podría ser un prosélito? ¿Acaso él está de alguna forma interesado y ya ha tenido ciertos contactos? ¿Es una persona judía viviendo en Etiopía? Bueno, el pasaje nos dice claramente que él era un etíope. Algunos podrían sugerir es un prosélito. Estaba en Etiopía y de pronto conoció de Jehová y él hacía algunos viajes a Jerusalén para adorar. Sin embargo, algunos piensan que este hombre había hecho apenas su primer viaje a Jerusalén, porque él esperaba encontrar respuestas. Había preguntas que él tenía. Era un hombre con riquezas, con poder, pero sentía un vacío. Y él estaba buscando la verdad. Él está buscando lo que de verdad pueda satisfacer su corazón.
Y él busca en la religión una forma de satisfacer sus necesidades emocionales, sentimentales. Así que él comienza a planear este viaje y dice que él ya volvió de Jerusalén. ¿Sí? Había venido a Jerusalén. Así que él va de regreso a Etiopía después de haber adorado, entre comillas, en Jerusalén. Ahora resulta que los judíos eran bastante celosos respecto a quién podía adorar en el templo y quién no. Y aparentemente lo que tenemos en este hombre es un hombre que ha venido de Jerusalén después de haber tenido una experiencia espiritual. El día de hoy todavía muchas personas siguen yendo a Israel para tener un encuentro espiritual o lo que sea. Y algunos creen, ¿no? Este es un viaje que te puede cambiar la vida. Es un viaje donde puedes encontrar sanidad, puedes encontrar a Dios. Y era lo que posiblemente estaba pensando este hombre, un hombre atribulado, un hombre lleno de problemas, un hombre que quiere buscar la verdad, quiere buscar el sentido de su vida. Hace este viaje a Jerusalén, él regresa de Jerusalén, aparentemente adorando, pero nos damos cuenta que su experiencia en la adoración no pudo haber sido una buena experiencia. Porque el centro de la adoración es el templo de Jehová. Un gentil no podía entrar al templo de Jehová. Había un atrio o el patio de los gentiles y hasta ese lugar que ni siquiera era dentro del templo, solamente en el patio, allá afuera, pueden estar los gentiles, allá afuera. Y pudo haber sido lo más cercano que ese hombre pudo haber estado del templo o de una adoración. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que en ese mismo patio estaba muy cerca el lugar donde muchos comerciantes habían hecho un mercado, vendiendo animales para el sacrificio. Así que el patio de los gentiles estaba muy cerca a lo que pudo haber bien sido un mercado. ¿Crees que es una buena experiencia para adorar a Dios estar cerca de un mercado con todo el ruido, con todas las personas? ¿Esa sería una experiencia de adoración? Para nada. Pero incluso es muy probable que ni siquiera allí pudo haber llegado este hombre. Porque el pasaje también nos indica que él era no solo un etíope, él nos dice Lucas que él era un eunuco. También los judíos tenían ciertas reglas o leyes. Dios les había dado de quienes podían estar en el templo. No aquellas personas que tuvieran mutilaciones. Este hombre, ese eunuco, ha sido mutilado y por lo tanto está excluido. No solo del templo, recuerda, él ni siquiera es judío, pero también está excluido del atrio de los gentiles, del patio de los gentiles. Así que ni siquiera en el patio de los gentiles pudo haber estado este hombre debido a su condición de eunuco. Dice entonces que algunos opinan que su adoración ni siquiera fue en el templo, sino que bien pudo haber sido en una sinagoga. Fue lo más cercano a una adoración que él pudo experimentar. Ni siquiera el templo. No pudo entrar al templo. Estuvo en la sinagoga. Y algunos señalan que posiblemente él estuvo en la sinagoga de los libertos que ya vimos en el capítulo 6 de Hechos. Perdón, en el 7. Una sinagoga. Y este hombre vuelve de Jerusalén. Pretendió adorar, pero regresó sin una experiencia
verdadera, sin nada que lo llenara. Regresó lleno de dudas, lleno de preguntas, pero regresó con algo que pudo haber sido el factor determinante para su conversión. Regresó con un pedazo del rollo de Isaías. Hermano, lo más importante que tú y yo tenemos es la palabra de Dios. No cambies las riquezas, no cambies ningún otro bien material por la palabra de Dios. Este libro es superior. Así que espero que tengas una Biblia. Pero no solo que la tengas, sino que la leas. No sé cuántas Biblias tienes en tu casa, pero estoy seguro que tienes más de 2 o 3 Biblias en tu casa. ¿La lees? Hermano, y vemos cómo este hombre pudo haber tenido, muy pocas personas tuvieron la oportunidad o los recursos económicos para hacerse de un pedazo de libro o algún libro de la Torá o del Antiguo Testamento en hebreo. Este hombre sí lo tiene. Él tuvo los recursos necesarios. Él fue a Jerusalén. No pudo entrar en el templo. Posiblemente solo llegó a una sinagoga. Y regresa habiendo obtenido únicamente un pedazo del libro de Isaías. Pero regresa lleno de dudas. Regresa lleno de preguntas. Y regresa quizá con una sensación agridulce. Y este hombre comienza en su retorno a casa a leer el libro de Isaías. Comienza a leer. Y este hombre creyó que encontraría a Dios en Jerusalén. Por eso había ido allá. Pero Dios le demostró que él podía encontrarlo. No necesariamente en Jerusalén, sino en el desierto. Qué grande es Dios. Él pensó, es en Jerusalén donde puedo encontrar a Dios. Y Dios dice, no me vas a encontrar en Jerusalén, me vas a encontrar en un desierto. Y pienso, hermano, en las formas en las que muchas veces nosotros nos predisponemos, o a veces incluso podremos minimizar la reunión los domingos en la mañana, los domingos en la noche, los miércoles por la noche. Que podrías estar tú bien interesado por estas reuniones o bastante apático a las reuniones. A veces pensamos, es que el templo, la reunión, los cultos son los únicos días, los únicos momentos para encontrarme con Dios. Eso no es cierto. De hecho, Dios quiere tener un encuentro personal contigo cada día, pero no solo cada día, sino cada momento de tu vida, en cada circunstancia que tú atraviesas. Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Y lo quiere hacer. Ahora, evidentemente no venimos mucho a la iglesia, solo 3 veces a la semana, 4 o 5, dependiendo de las actividades de los jóvenes, hombres o mujeres. Pero tú tienes la palabra de Dios en tu casa. Tú puedes leer la palabra de Dios en tu casa. Y tú puedes encontrar la presencia de Dios en tu casa.
Es bueno tenerte esta mañana. Estamos animados a que vuelvas y a que sigas viniendo, y no solamente los domingos en la mañana, sino en cada oportunidad donde las puertas se abren, las puertas de ese templo se abren para recibir a personas. Es un lugar donde se imparte enseñanza. Pero hermano, si tienes su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, puedes hacer cada día de tu vida un día donde podrás encontrar a Dios, donde puedes tener una experiencia de adoración a través de la palabra, a través de la lectura, a través del Espíritu Santo que tú tienes. Pero en segundo lugar vemos también la conversión. Ya veíamos la preparación de este prospecto a discípulo. La preparación del discípulo, un discípulo en construcción. Dios ha preparado el corazón de este etíope. Él ha movido sus circunstancias. Él ha provocado un deseo, un profundo deseo de buscar a Dios. ¿Y cómo es que Dios prepara el corazón de este hombre? A través de pruebas, quizá. A través de dificultades. Quizá algo pasó en la vida de este hombre que lo orilló a buscar a Dios. Y él pensó que estaba buscando a Dios. Pero en el pasaje nos damos cuenta que era Dios realmente el que estaba buscando a este hombre. Este hombre aparentemente busca a Dios en Jerusalén. No encontró a Dios en Jerusalén, al verdadero Dios, a través de Cristo. Él vuelve a casa, pero él se da cuenta que aún y todo su esfuerzo de intentar buscar a Dios se queda muy corto. Es Dios quien está buscando a este hombre, y Dios lo busca en el lugar menos imaginable de todos, en un desierto. Dios prepara a este hombre a través de las circunstancias, a través incluso del dolor, de padecimientos, de aflicciones, a través de ese deseo de ir a Jerusalén y estar cerca, incluso a través de esa desesperanza de no haber podido adorar en Jerusalén, de esa decepción del judaísmo. Y él ahora regresa sin haber encontrado a el Jehová del judaísmo, pero con una porción de Isaías. Una porción que habla acerca de Cristo. Y vemos ahora, en segundo lugar, la conversión. La conversión de este hombre. ¿Cómo fue la conversión de este hombre, eunuco etíope? Bueno, en primer lugar vemos también el misionero. ¿Recuerdas quién es el misionero? Felipe. Y dice el versículo 29. Bueno, el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 29, y el Espíritu dijo a Felipe. Ahora aquí ya no está un ángel diciéndole a Felipe o apareciéndose a Felipe, vea el desierto. Ahora es el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios que habita en Felipe. El Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Ahora, si para Felipe fue extraño haber ido a Samaria a predicar el Evangelio, debe de haber sido para él mucho más extraño ir al desierto a predicar el Evangelio. O sea, en Samaria por lo menos tienes personas. Es una ciudad. ¿A quién le puedes predicar en el desierto? A nadie, porque es desierto. Pero Dios está obrando providencialmente. Dios está guiando, orquestando todas las circunstancias, no solamente de este hombre etíope, pero también de Felipe. Acércate
y júntate a ese carro. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que un hombre se encontrara con otro hombre en un camino que es desierto? ¿Y qué probabilidades hay que ese hombre que va en la carroza o en el carro tenga en sus manos y estuviera leyendo, pero leyendo en voz alta un pasaje del libro de Isaías? ¿Qué probabilidades hay que él se encontrara justo en ese momento donde él está leyendo en voz alta Isaías a otro hombre que es lleno del Espíritu Santo, como lo es Felipe, y que pueda responder todas las preguntas, no solo de lo que está leyendo de Isaías, sino de cualquier cosa de su vida? Un hombre lleno de respuestas, porque está lleno del Espíritu Santo, y un hombre lleno de aflicciones, lleno de dudas, pero con un deseo de encontrar la verdad. Dios está guiando todo, hermano. Y tenemos que confiar en Dios. Dios guía cada una de tus circunstancias. Dios guía tu camino. Sé obediente. Muchas veces no encontramos el propósito. Dios, ¿por qué este camino? Dios, ¿por qué estos planes? Dios, no entiendo. Pero de eso se trata la fe. En obedecer a Dios. E incluso con pocos detalles o sin detalles. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Porque salió de Ur de Babilonia sin saber a dónde iba, pero salió confiando en aquel Dios que lo guiaría por todo el camino. Hermanos, vivir por fe. Entonces vemos nuevamente a este hombre, Felipe, un hombre obediente. Un hombre que ya hemos visto obedeciendo a Dios, ya sea en el diaconado, ya sea yendo a Samaria, ya sea yendo al desierto o acercándose a un carro. Un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora aparece este hombre, Felipe, y luego desaparece en toda la narrativa de Hechos. La última mención de Felipe en el libro de los Hechos lo tenemos en el capítulo 21 de Hechos. Hechos capítulo 21, versos 8 y 9. Y dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista. Nota que ya no es Felipe el diácono, porque ya el oficio del diaconado ha terminado cuando fueron perseguidos en Jerusalén. Pero él se convierte en un evangelista, compartiendo el evangelio en todas partes. Bueno, Lucas y Pablo pasaron a Cesarea, a la casa de este mismo hombre, Felipe. Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. Y es muy probable que toda esa historia, recuerda que es Lucas el que está escribiendo, ¿y cómo supo Lucas de este Felipe y del etíope? Bueno, ahora lo sabemos. Porque Lucas pasó a la casa de Felipe y Lucas está recopilando, Lucas está escribiendo ya en este punto, muy probablemente, este libro para Teófilo. Entonces él considera a Felipe como una de las principales fuentes para escribir esta historia. Felipe le cuenta a Lucas cómo había sido esta historia. Y Lucas está escribiendo. Pero algo interesante que dice al final del libro de Hechos, ahí en Hechos capítulo 21, en el versículo número 9, dice: gozamos con él, y es decir, Felipe, tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Hijas que profetizaban. Hijas que estaban enseñando. Él no tenía hijos, pero tenía 4 hijas.
¿Y sabes qué están haciendo esas hijas? Siguiendo el ejemplo de papá. Papá está predicando. Papá dedicó su vida a predicar de Cristo. Y eso marca la vida de su descendencia. Y lo que quieren hacer los hijos es lo mismo que hacen papás. Predicar a Cristo. Así que ellas están profetizando, están predicando. Ahora otra cosa es que nos dice que ellas son doncellas. No se casaron. Eso es algo triste, ¿verdad? No casarse. Bueno, evidentemente no sabemos si nunca se casaron o probablemente estaban en una edad todavía que estaban solteras. ¿Y por qué estaban solteras? ¿Por qué Lucas tiene que añadir que eran doncellas? Y yo creo que es porque ellas entendían la importancia de servir a Dios. Importancia de servir a Dios. Pablo mismo. Algunos creen que nunca se casó o enviudó y nunca volvió a buscar a una pareja. ¿Por qué? Por causa del servicio a Dios. Por causa del ministerio. No sabemos si con Lucas fue lo mismo, fue igual. Pero hermanos, estas mujeres son mujeres especiales. Están sirviendo a Dios. Están comprometidas con Dios. ¿Por qué razón siguen solteras? Porque quizá todavía no encuentran hombres lo suficientemente comprometidos con Dios, con quienes se puedan casar. Y creo que es uno de los problemas también que tenemos en las iglesias. A veces vemos a señoritas solteras. ¿Y por qué están solteras? Porque son piadosas. Porque son piadosas. Y a veces cometemos el error, ¿verdad? De, bueno, cásate, ya aunque sea con tal persona. Es un impío, ¿verdad? O supuestamente cristiano, todavía tiene los cuernos bien puestos. Pero nosotros animamos a veces, bueno, con que sea cristiano. Con que sea cristiano está bien. Y creo que este pasaje nos podría indicar eso. Podría ser una de las lecciones a extraer de este pasaje. No te conformes, señorita, con tener un novio más o menos cristiano. Busca que sea una persona comprometida realmente con Dios. Que tenga ese mismo deseo a fin de servir a Dios juntamente contigo. Pero esto es bastante extra a lo que estamos viendo. Vemos cómo Felipe fue usado por Dios. Grandemente usado por Dios. Porque él fue una persona obediente. Dios, recuerda, Dios puede usar cualquier medio. Dios ya había usado a un ángel para pedirle a Felipe que fuera al desierto. Pregunta, ¿por qué Dios no usó a ese mismo ángel y en lugar de aparecerse a Felipe, ¿por qué no Dios le dijo a ese ángel, a ver ángel, ve mejor con el etíope? Ve con el etíope y háblale de Cristo. ¿Por qué Dios tuvo que usar a Felipe? O al ángel que le dijera a Felipe que a la vez le dijera al etíope. ¿Por qué razón? Es demasiado triangulación, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo hizo de esta manera? Hubiera sido más fácil, hubiera sido más convincente quizá. Hermano, Dios no nos necesita a nosotros. Pero Dios quiere usarnos a nosotros. Tú y yo no podemos salvar a las personas, pero tú y yo podemos predicar del Salvador. Y es lo que hace Felipe. Él obedece al Espíritu Santo, él obedece al ángel. Va y le predica al etíope de Cristo. Se acerca a ese carro y comienza a explicarle el plan.
de salvación. Comienza a hablarle de Cristo. En uno de los pasajes más importantes y sobresalientes, el siervo sufriente. Isaías 53. Pero Dios, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y háblale a ese hombre. Acércate a ese carro. La pregunta es, hermano, ¿a quién Dios ha puesto delante de ti en la semana? ¿A quién Dios ha puesto delante de ti? ¿A quién deberías hablarle? ¿A quién deberías compartirle el evangelio? Quizá algún compañero de trabajo, algún familiar, algún vecino, algún amigo. ¿A quién Dios ha puesto delante de ti? Solamente tienes que acercarte. Dios ya ha preparado el corazón. Solamente tú tienes que hablar de Cristo. Pero para hacer eso, hermanos, necesitamos invertir tiempo. Necesitamos a veces dejar el celular, dejar de descansar, dejar a un lado las ocupaciones y ser intencionales en buscar a las personas que Dios nos ha pedido buscarlas. En segundo lugar, el método. ¿Cuál es el método o la estrategia de Felipe? Más bien de Dios. Dice el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Mi hermano, esta es una extraña conversación. No hay nada de relación entre estos dos hombres. Son dos hombres diferentes. Diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes etnias. Diferente religión probablemente. No tienen nada, absolutamente nada en común. Lo único que tienen en común es que Dios los ama a los dos. Dios los ha amado a los dos, que ha mandado a Jesucristo a morir por ellos. Y muchas veces se habla acerca del evangelismo relacional. El evangelismo relacional es básicamente cuando tú, antes de hablar de Cristo, compartes una amistad, compartes relación, te interesas con la persona y estableces un lazo de amistad. ¿Sí? Y evidentemente las personas que más confianza te tienen son las personas que más te van a escuchar. Si no conoces a una persona, difícilmente vas a escucharla. Difícilmente vas a confiar en ella. Y creo que hay un lugar para el evangelismo relacional, pero también el pasaje nos habla del evangelismo urgente, que de algunas personas que sabes que nunca más las vas a volver a ver. ¿Qué haces con esas personas? Que tienes solamente una oportunidad de verlas, solamente una oportunidad de hablar con ellas del evangelio y sabes que nunca más las vas a ver. ¿Qué haces? Exactamente lo mismo. Compartir el evangelio. Compartir el evangelio. Ahora, evidentemente es incómodo hablar a alguien desconocido. Es incómodo, ¿verdad? Si es incómodo a veces compartir el evangelio con alguien que conoces, es más incómodo a veces compartir el evangelio con alguien que acabas de conocer. Nunca antes les habías visto. Y sin embargo, tenemos que vencer esa incomodidad de hablarles de Cristo. Porque si no le hablas de Cristo, irán al infierno. Y tú tienes que vencer esa incomodidad. Porque si tú no vences esa incomodidad que tienes de hablarle de Cristo o no, esa persona estará incómoda en el infierno para siempre. El infierno es mucho más incómodo de lo que tú podrías imaginarte. O vences tu incomodidad de hablarles del evangelio, o lo mandas al infierno
a ser atormentado, a ser incomodado por toda la eternidad. Así de importante es, hermanos, la gran comisión que Dios nos ha dado. Y este hombre, Felipe, obedece, se acerca al carro, escucha que está leyendo en voz alta el profeta Isaías y comienza esta plática. A una persona que nunca antes había visto, comienza con esta extraña pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, el eunuco responde, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y él rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. ¿Ves cómo Dios obra? Y aparentemente nuestra vergüenza, nuestra incomodidad podría rápidamente desaparecer cuando entendemos que es Dios el que nos ha mandado hablar, no por nuestras fuerzas, sino con su poder, con el Espíritu Santo. Jesucristo mismo lo dijo. Lo dijo a sus discípulos: miren, ustedes dicen que todavía faltan mucho tiempo, faltan meses para la siega, pero yo les digo, levanten sus ojos y vean los campos que están ya blancos y listos para la siega. Hay personas a nuestro alrededor, así como este hombre, llenos de dudas, llenos de angustias, dificultades. Y solamente te están esperando a ti que abras la conversación para que ellos te respondan: por favor, háblame más de Cristo. Dios es el que prepara los corazones, hermano. Tú y yo no podemos salvarlos. Dios es el único que puede salvar. Pero nosotros somos los encargados de predicar del Salvador, de predicar de Cristo. Y repito, el etíope está leyendo Isaías 53, acabamos de ver. El versículo número 32 nos dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Un pasaje bastante importante. Uno de los pasajes importantes, principales, que nos hablan acerca del Mesías, de Cristo, de su sacrificio. Es como el día de hoy, que alguien te preguntara o que te pidiera: por favor, explícame Juan 3:16. No lo entiendo. Explícamelo. Estoy seguro que tú podrías explicárselo. Pues, Felipe, atiende la invitación. Escucha el pasaje que está leyendo. Y él cree que Dios tiene un propósito. Dios está hablando a la vida de este hombre. Y en tercer lugar, vemos el milagro. Vemos el milagro en esta historia. ¿Y sabes el milagro? No solamente es versículo 35, Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermano, recuerda que todas las historias, toda la Biblia nos habla de Jesús. Deberíamos ver a Jesús en toda la narración de la escritura. En cada pasaje, Cristo es el centro. Yendo, versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Ahora, imagina este milagro. Es un desierto. No hay agua. Pero vemos que en esta parte del camino, donde Dios ha obrado en el corazón
de este eunuco. Aunque es un lugar desierto, ellos ven un oasis. Ellos ven agua. Llegaron a cierta agua cuando iban en el camino. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero nota que el milagro ni siquiera es ese oasis en el desierto. Ese es un milagro, pero es un milagro inferior. El verdadero milagro es la salvación. Este es el verdadero milagro. Es Dios poniendo su espíritu en este hombre y llevándolo rápidamente a la madurez y a una obediencia. Así como Felipe inmediatamente obedeció al llamado de evangelizar, también este hombre, el eunuco, está obedeciendo rápidamente al llamado de Dios para el bautismo. Una respuesta rápida. Felipe bautizó entonces a este hombre. Versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe bautizó a este eunuco. Y así termina esta historia. Con Felipe bautizando a este hombre que nunca había visto y que nunca más volvería a ver. Hermanos, se trata de Cristo. Quiero hablarte de Cristo nuevamente, porque todo pasaje nos habla de Cristo, nos habla de su obra, de su sacrificio. El evangelismo no es llevado por méritos o por algo personal en las personas, no es movido por nosotros principalmente, sino por Dios. Es provocado por Dios. Es mandado y es ordenado por Dios. Es la razón por la cual nosotros evangelizamos. Porque Cristo dijo, me seréis testigos. Y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el evangelio ha llegado hasta Ciudad Madero, Tamaulipas. Hasta esta colonia. Está muy lejos todavía de Jerusalén. ¿Verdad que el evangelio ha llegado a lo último de la tierra? Todavía sigue habiendo lugares cerrados al evangelio. Pero es Dios el que mueve los corazones para que el evangelio llegue más y a más lugares. Y nota el versículo 39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y nuevamente aquí nos llenamos de duda y comenzamos quizá a cuestionar, pero ¿por qué Dios está moviendo tan constantemente a Felipe? Primero, lo mandó de Samaria a un desierto. Quizá en Samaria todavía Felipe debió de estar. Pero ahora que este hombre se ha convertido, Felipe no le da un discipulado. Tal vez Felipe debió quedarse más tiempo con él, llevándola a la madurez, al crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tan repentinamente Dios separa a Felipe de este nuevo convertido? Es casi lo opuesto a lo que diríamos nosotros el día de hoy, ¿verdad? Nosotros decimos, compartes el evangelio a alguien, bueno, tienes que acercarte a él. Tienes que ayudarlo a madurar su fe. ¿Por qué Dios mueve tan rápidamente a Felipe? Porque, hermano, nuevamente, no se trata de Felipe. No se trata de Felipe. No se trata de los hombres. El pasaje dice claramente que el eunuco no le vio más. Felipe nunca volverá a estar con el eunuco, con el etíope. Pero eso no importa. No importa si Felipe no seguirá estando con este hombre, porque ahora ha encontrado a alguien mejor, a Cristo.
Y Cristo nunca va a abandonar a este hombre. Y creo que es el centro de la historia, el ver cómo este hombre ahora puede seguir su camino. Y aunque no tiene a personas en su entorno que lo guíen, que lo lleven a la madurez, él tiene a Cristo. Nadie puede separarlo ahora de Cristo. Está unido a Cristo, eternamente unido a Él. Y luego dice el pasaje, y siguió el eunuco gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Y aquí está una evidencia real de la conversión, que es el gozo. ¿Recuerdas cómo comienza la historia de este hombre eunuco? Lleno de problemas, de dificultades, buscando respuesta, buscando sentido de su vida, quizá una persona deprimida, triste, y ahora hay un cambio. Hay gozo en él, porque ahora tiene el Espíritu Santo de Dios. Él ya no va a estar en Jerusalén. Él ya no va a estar cerca de Felipe, pero porque tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, puede estar lleno de gozo. Hermano, y no significa que su vida mejoró en todos los sentidos. No significa que este hombre eunuco nunca más tuvo problemas o dificultades. Pero significa que este hombre pudo encontrar en Cristo un gozo superior, porque sus pecados han sido perdonados. Porque ya no hay más condenación para él. Porque ahora él tiene esta promesa del Espíritu Santo guiándolo. Porque un día se parará delante del juez y le escuchará decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Este hombre podía estar gozoso por la promesa de habitar por toda la eternidad con Jesús, su Salvador. Hermano, y esta es la misma promesa que tenemos todos nosotros. Esta es la misma esperanza y hay razón de vivir con gozo. Va a haber problemas, va a haber dificultades, enfermedades, escasez económica, problemas relacionales, sí. No siempre tu vida va a cambiar y mejorar en todos los sentidos, pero tienes que estar gozoso. Tu mayor problema es el pecado y ha sido resuelto. Ya no eres condenado, ahora eres profundamente amado. Hay razón, por lo tanto, de vivir llenos de gozo. Pero tenemos una responsabilidad. Hermano, siempre hay una responsabilidad para nosotros. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, una región, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Y recuerdas en Hechos 21 dónde está? ¿Dónde vive Felipe? En Cesarea. Y podríamos pensar que entonces sí, hay un lugar donde Dios establece a Felipe por mucho tiempo más. En algún momento, Felipe estuvo anunciando por una parte otro lugar donde el Espíritu Santo le llevaba. Pero en algún momento Dios le dijo: te vas a establecer aquí. Hermanos, ser obedientes a Dios, seguir el plan de Dios, seguir la estrategia de Dios y no dejar de compartir el evangelio. Dice el pasaje: anunciaba el evangelio en todas las ciudades. En todas partes donde Felipe estaba, compartía el evangelio. Hermano, esta es nuestra responsabilidad, compartir el evangelio. Que Dios nos ayude a hacerlo en esta semana y siempre. Padre, gracias